Vicente Espinel. 1550-1624. Hijo de Francisco Gómez, que procedía de Santillana, en Asturias, y de su legítima esposa Juana Martínez. Estudió sus primeras letras y música en Ronda con el bachiller Juan Cansino y se matriculó en la Universidad de Salamanca, donde aparece registrado los cursos de 1571 y 1572 con el nombre de Vicente Martínez Espinel, tomando el segundo apellido de su padre. Se sostuvo dando clases de canto, antes dadas que pagadas, y contempló el proceso inquisitorial contra Fray Luis de León. Volvió a su tierra, como él mismo confiesa, caminando a la apostólica. En ese mismo año de 1572 unos tíos suyos le concedieron una capellanía que habían fundado, por consejo del trinitario Fray Rodrigo de Arce. Con el favor de este religioso pudo volver a Salamanca, donde se hizo amigo de personajes tan importantes como Luis de Vargas, Manrique, los dos Argensolas, Pedro Liñán de Riaza, Marco Antonio de la Vega, Luis de Góngora, Luis Gálvez de Montalvo y otros muchos más, y su música le abrió las puertas de los palacios del Marqués de Tarifa, de los Alba y los Girones. Asistió a la casa de la noble señora doña Agustina de Torres, con quien se reunían los mejores músicos de entonces. Matute, Lara, Julio, Castilla, etc. Vivió algún tiempo en Zaragoza con Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola. Intentó entonces la carrera militar y fue soldado y, en Valladolid, de 1574 a 1577, fue escudero de Pedro de Castro, conde de Lemos. Estuvo a punto de acompañarlo cuando este marchó junto al rey don Sebastián a la infausta campaña de África que terminó con la batalla de Alcazarquivir. Pero se quedó en Sevilla viviendo con disipación entre lupanares y figones, acompañado de su inseparable guitarra. Esa vida disipada y bastante al margen de la ley hizo que el marqués de Algaba, que por entonces le protegía, le retirara esa protección y Espinel tuvo entonces que esconderse de la justicia y se acogió a Sagrado. El marqués de Denia le sacó de allí y le mandó a Italia para servir al duque de Medina Sidonia Alonso Pérez de Guzmán, nombrado para gobernar Milán. Pero le apresaron los corsarios berberiscos y estuvo esclavizado en Argel hasta que le sacaron de allí los genoveses. Desembarcó en Génova en 1573 y poco después marchó a Flandes, yendo a parar al ejército de Alejandro Farnesio cuando se apretaba al salto de Maastricht. Allí encontró a su tío Hernando de Toledo, a quien dirigió una bellísima égloga que canta sus amores con doña Antonia de Calatayud en Salamanca y Sevilla. Volvió a Milán con Octavio de Gonzaga y durante 3 años recorrió toda la Lombardía, ya como soldado, ya como músico de la casa de don Antonio de Londoño. Hastiado del oficio de la pica y cansado de su vida transeúnte, obtuvo un beneficio en Roma 1587, donde le apreciaron ser buen latino y buen cantor de canto llano. Murieron sus padres y volvió a España desembarcando en Málaga, donde era obispo su amigo Francisco Pacheco de Córdoba. Por entonces escribió su canción a su patria y la epístola al obispo malagueño, poemas de arrepentimiento por su revuelta vida que le hicieron ganar el derecho a ordenarse sacerdote. Marchó a Madrid con esa idea, y lo hizo efectivamente en 1589, el mismo año en que retoma sus estudios, estudiando moral en Ronda, cantando misa en Málaga y logrando un beneficio en esta ciudad. Se gradúa en Granada de bachiller en artes en 1589. En 1591 puso un sustituto en la capellanía del Hospital Real de Santa Bárbara en Ronda y marchó a Madrid, donde en ese mismo año publica sus rimas, que había censurado en 1587 Alonso de Ercilla, quien las alabó como de las mejores de España. En 1596 le quitaron su beneficio a causa de su conducta y vida desarregladas en la corte. En 1599 se gradúa como maestro de artes en la Universidad de Alcalá y toma posesión como capellán del obispo de Plasencia en Madrid, puesto que don Fadrique Vargas Manrique le tenía reservado con 30 maravedíes anuales de emolumentos y el cargo aparejado de maestro de música, con 12 maravedíes más, cargos en los que estuvo hasta su muerte. En Madrid, fuera de pertenecer a la famosa cofradía de escritores e intelectuales del Santísimo Sacramento, perteneció a la Academia Poética que protegía Félix Arias Girón, y acudió al certamen literario organizado en 1622 con motivo de la canonización de San Isidro. Era un escritor y músico muy respetado. Cervantes, Lope de Vega, etc. lo admiraban. Murió en Madrid el 4 de febrero de 1624 siendo capellán mayor y maestro de música de la capilla del obispo de Plasencia, y está enterrado en la bóveda de la parroquia de San Andrés. Obra publicó en 1591 una compilación de su obra poética, el ya citado volumen Diversas Rimas.
El libro recorre a ello, responde el título, casi toda la métrica de entonces, ensayando todas las estrofas posibles, incluida la llamada décima, en una modalidad especial denominada, en homenaje al propio autor, considerado su inventor, décima espinela o espinela simplemente. Consiste en una agrupación de 2 quintillas con esta estructura fija. APAC. Samuel Gil y Gaya 1892-1976, gran estudioso del autor, explicó que no fue el primero en usar esa combinación, ya lo hicieron Juan de Mallara y otros, lo que hizo fue perfeccionarla, dotándola de unidad y ligereza. Su prestigio contribuyó a divulgarla y a ponerla de moda. Como humanista tradujo, además, la epístola Ad Pisones de Horacio, más conocida como Arte Poética. Sin embargo, se encuentran poemas sueltos suyos dispersos en otras obras, siguiendo la movida trayectoria del autor. Hay algunas tempranas en El Cancionero de López Maldonado 1586, o en Las Flores de Poetas Ilustres de Pedro Espinosa. Otras alaban libros, como El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán 1599, El Peregrino Indiano de Saavedra Guzmán, El Modo de Pelear a la Jineta de Simón de Villalobos y otras obras de Gaspar de Villagrá, Gonzalo Céspedes y Meneses, Fray Hernando de Camargo, Pérez del Barrio, etc. Censuró, asimismo, más de 80 libros. En efecto, parece ser que fue una persona sumamente amable y accesible, abierta con todo el mundo. El editor Juan de la Cuesta publicó en 1618 su novela picaresca, provista de muchos elementos autobiográficos, Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón. Al momento y en ese mismo año se imprimieron 2 ediciones piratas en Barcelona, las de Jerónimo Margarit y Sebastián de Cornellas, y aún se hizo una traducción al francés también en ese año por parte de Vital de Audiguier, señor de la Menor Povergue, París. Petit Pas, edición que más tarde inspirará el Gil Blas de Santillana de Alain René Lesage. Todavía se reimprimió en España 2 veces más el libro. Pedro Gómez de Pastrana costeó en Sevilla en 1641, y la quinta, de 1657, fue dedicada en Madrid por el impresor Gregorio Rodríguez Alsn, de Juan Bautista Berardo, tesorero general del Real Consejo de las Indias. Se trata de una narración más ágil que la de Mateo Alemany, si bien no prescinde el autor de moralizar, lo hace de forma que no enfada ni empalaga como el sevillano. La versión inglesa fue realizada por Algernon Langton, Londres, 1816, la alemana la hizo Ludwig von Dieck-Breslau, 1827. En España se reimprimió más veces. 1744, 1804, 1863, 1868, 1881 de J. Pérez de Guzmán. 1922 edición de Samuel Gil y Gaya, 1944 de Balbuena, para Madrid. Aguilar. Espinel tuvo entre sus discípulos a Lope de Vega, quien siempre tuvo palabras de elogio para él, ya sea por ejemplo en el Laurel de Apolo, donde le llama único poeta latino y castellano de estos tiempos, o en el prólogo a la Viuda Valenciana, donde le llama padre de la música. Le dedicó un soneto y la comedia El Caballero de Illescas 1602. Fue también amigo de Cervantes, quien lo menciona en el Canto de Calíope, así como de Góngora, cuyas poesías contribuyó a publicar, y Quevedo. Como músico se le atribuye el haber añadido una quinta cuerda a la vihuela, pero eso es discutible, ya que Bermudo, en 1544, menciona ya la guitarra de 5 cuerdas. Biografía tomada de Wikipedia. Este tema fue creado por Juan Castellanos. Para el foro Rosas y Besos. Reciban todos mis saludos.